Hermanos, bienvenidos de nuevo al sitio de Lección Divina del domingo 21 del tiempo ordinario, año A. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias, mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Hermanos, el Evangelio de este domingo continuamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 20. Escucharemos. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Él les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hermanos, llegamos en el segundo momento de la meditación para entender qué quiere decir la palabra de Dios. Este pasaje se llama la confesión mesiánica de Pedro y la promesa del primado. Desde versículos 13 a 16 forma la primera parte del texto, el diálogo entre Jesús y sus discípulos, y aquí podemos dividir en dos momentos. Primero, la pregunta: ¿qué dicen los hombres sobre la identidad del Hijo del Hombre? Verifíprasis que aquí evita a Jesús ponerse delante. El Hijo del Hombre sería Juan el Bautista, resucitado de la muerte. Hubo una relación muy estrecha entre ambos, pero también había grandes diferencias. Juan preparó a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón. Y Jesús inició el reino en el mundo por su ministerio, muerte y resurrección. Juan se paró en los umbrales del reino, pero Jesús fue la puerta por medio de la cual los hombres entran en el reino. El Hijo del Hombre sería Elías. Ambos eran hombres fuertes en la oración. Ambos realizaron muchas obras sobrenaturales y ambos lucharon contra las religiones falsas. Sin embargo, las conquistas de Elías fueron en la esfera de lo físico y con armas físicas, mientras que Jesús utilizó solamente armas espirituales, en vez de derramar sangre de otros.
derramó su propia sangre. Jesús era la reaparición del profeta Jeremías. Ambos denunciaron la maldad y corrupción de su día, y ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. Sin embargo, Jeremías solamente anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro, por medio del cual los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Jesús mismo realizó el nuevo pacto por el derramamiento de su sangre. Otros entendían que Jesús sería la reaparición de uno de los venerados profetas del Antiguo Testamento, sin especificar cuál de ellos. Segundo, Jesús remite la pregunta directamente a los discípulos. Como respuesta es Simón Pedro el que lo confiesa como Cristo. Los sinópticos registran las palabras de Pedro con algunas diferencias verbales, pero con un acuerdo básico. Tú eres en Cristo. Marcos 8, versículo 29. Tú eres en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículo 16. Y en Cristo de Dios, en Lucas capítulo 9, versículo 20. Esta indica que no existía una fórmula ortodoxa y reconocida universalmente. Este título reconocía que Jesús es el ungido por Dios para reinar sobre el universo y en los corazones de sus súbditos. La segunda parte, el diálogo se reanuda en una declaración de Jesús dirigida a Pedro. Para Mateo, Pedro no se ha expresado como portavoz de los otros, sino a título personal. Se sigue una triple evaluación. Primero, la correcta fe de Pedro no procede de su inteligencia, sino de una revelación del Padre. Segunda, por eso Jesús hace de Pedro la piedra de fundamento de su iglesia futura, que resistirá a las fuerzas infernales. Tercera, opuestamente a escribas y fariseos cuyo autoritarismo cierra el acceso al reino. Pedro tendrá las llaves de la entrada a ese reino. Podemos fijar en algunas palabras sobre esta roca. El equivalente en arameo es Cefas, que significa piedra. Fue una promesa de lo que llegaría a ser por la gracia de Dios. Simón no tenía la firmeza de una roca al principio, pero llegó a tener esa característica después de Pentecostés. Este tipo de cambio es lo que Cristo quiere hacer en la vida de todo creyente. No importa tanto lo que uno es cuando se enfrenta con Cristo, como lo que llegará a ser. Edificaré mi iglesia. Merece una atención especial. Es la promesa de Jesús que crea una institución que sería la agencia divina para extender su reino. Los creyentes son llamados para participar en la tarea, pero en que hace la obra es Dios. En el texto griego dice, edificaré de mí la iglesia. Podamos hablar de mi iglesia o nuestra iglesia.
Pero es última instancia, Jesús es el dueño, pues Él la compró con su sangre. La iglesia que Jesús fundó es esencialmente un compañerismo, koinonia, de creyentes en Cristo, unidos por la experiencia común de la gracia de Dios, por su compromiso con Cristo y por su misión en el mundo. No es tanto una organización como lo es un organismo vivo, un cuerpo en el cual habita el Espíritu de Cristo. Finalmente, el versículo final 20 no concluye la investidura de Pedro, sino su confesión. La prohibición hecha a los discípulos de decir que es en Cristo, una palabra que implica un poder real, prepara el primer anuncio de la pasión, una perspectiva que Pedro va a rechazar en la debilidad de su carne y su sangre. Llegaremos en tercer momento de la contemplación para entender ahora el Señor que quiere decir a nosotros en este domingo, en esta semana. Hoy nos dirige Jesús a los cristianos la misma pregunta que hizo un día a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Conocemos cada vez mejor a Jesús? Somos comunidades vivas, interesadas en poner a Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestras actividades, o vivimos estancados en la rutina y la mediocridad. ¿Estamos aprendiendo a mirar la vida como la miraba Jesús? ¿Miramos a los necesitados y excluidos con compasión y responsabilidad? ¿O nos encerramos indiferentes al sufrimiento de los más desvalidos o olvidados? Los que fueron siempre los predilectos de Jesús. Seguimos a Jesús colaborando con Él en el proyecto humanizador del Padre. Estamos convencidos de que el modo de seguir a Jesús es vivir cada día haciendo la vida más humana y más dichosa para todos. Hemos aprendido a encontrar a Jesús en el silencio del corazón. ¿O sentimos que nuestra fe se va apagando, ahogada por el ruido y el vacío que hay dentro de nosotros? Hermanos, oramos. Señor Jesucristo, gracias por edificar en Pedro y Pablo nuestra iglesia. Gracias porque les diste la fuerza, la voluntad, la fe y el amor para extender tu mensaje, tu palabra. Y hoy en día podemos seguir construyendo tu iglesia. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces, sabes de mi debilidad, por eso confío en ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Amén. Así, podamos comprometernos a vivir algunos puntos durante esta semana. Haz una oración especial por el Papa Francisco, pidiendo que Dios lo ilumine y lo fortalezca en su misión. Siéntate llamado por Jesús desde el día de tu bautismo, al igual que Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Comprométete en hacer iglesia, en vivir como iglesia,
a ser piedra que edifica la iglesia con la gracia de Dios. Sea testigo entre los que se acercan a ti del misterio de fe y esperanza que llevas dentro. Proponte ser testimonio vivo de una iglesia que ama a los necesitados y a los alejados. Ayuda a seguir edificando la iglesia que fundó Jesús con tu manera de actuar. Qué bueno. Muchas gracias por atención. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos.